Bueno, miren, vamos a comenzar. Qué bueno que están en esta rueda de prensa. Convoqué yo como aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Soy uno de los que se inscribió en este proceso. Voy a decir brevemente el motivo de la rueda y posteriormente, pues quien quiera preguntar, levanta la manita o también me pueden preguntar por chat. Bueno, el motivo de la rueda de prensa son dos esencialmente. Uno es la resolución de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que echa para atrás la convocatoria que había sido publicada por el INE y que varios habíamos sido cuestionados. Yo me inscribí en este proceso en protesta por la intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora del INE, porque de alguna manera lo que estamos observando son una serie de contradicciones derivadas de 7 magistrados, de los cuales no todos han tomado estas resoluciones, y del INE, de instituciones ajenas a Morena, que no conocen los estatutos de Morena y que desde fuera vienen violando una tras otra vez los estatutos. Entonces, la resolución de ayer del tribunal de parar el proceso se suma a una serie de irregularidades que ya venían en la convocatoria del INE. Yo como candidato me inscribí en Querétaro, porque pues, mi sede es Querétaro, formo parte de provincia, no estoy en la Ciudad de México, pero yo entregué toda mi documentación en Querétaro, no fui el único de Querétaro, pero de alguna manera hemos seguido este proceso. Y yo lo he venido denunciando y voy a seguir denunciando las cosas anómalas que van surgiendo. Ayer el tribunal anula la convocatoria del INE y le pide que ejerza una convocatoria nueva porque era evidente que iba a haber impugnaciones. Hubo al menos varias en la convocatoria. Primero, no respetan la paridad de género que está marcada en los estatutos de Morena. No hubo ninguna indicación en la convocatoria de que el número fuera paritario. Se está compitiendo por 2 cargos, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría General. Pero por otro lado, en este proceso de verificación de 105 candidatos que quedamos 71, a mí me consta que quedaron fuera miembros de Morena, que está plenamente demostrado que son miembros de Morena. Por ejemplo, quedó fuera una compañera del Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro, que fue elegida como consejera estatal desde 2015. Es decir, ella en 2015 demostró fehacientemente que era miembro de Morena y por eso fue elegida consejera estatal. Y es absurdo que no aparece en la lista del INE. Es verdad que no aparece en el padrón que tiene el INE en su portal, pero también es cierto que hay otras personas que no aparecen en ese portal y que sí aparecieron en la lista final. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una intromisión del tribunal en donde 7 personas están decidiendo por encima de casi 467,000 afiliados, que son los que aparecen en el padrón que tiene el INE. Aquí pareciera ser que los que tienen prisa por cambiar a la dirección de Morena son los magistrados. En su resolución ignoran la pandemia, ignoran el recorrido estatutario que tiene que seguir Morena. Para ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional es prerequisito ser consejero nacional. Para ser consejero nacional primero se tiene que ser consejero estatal y después ganar una elección interna en los estados de la República para convertirse en presidente, secretario general o secretario de organización de un comité ejecutivo. Esos son los 3 cargos en los que uno accede para ser consejero nacional. Y la otra, que en Querétaro tenemos 2, que son compañeros, que no son miembros del comité ejecutivo,
pero que lograron su lugar en el Consejo Nacional, en un Congreso Nacional. Es decir, para llegar a ser candidato a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional, se tuvo que haber pasado por 2 procesos electorales. Es evidente que aquí hay candidatos que promovieron que el tribunal manejara ese tipo de resolución, que se sienten cómodos con ese tipo de resolución porque no cumplían con los requisitos, ¿no? No quieren llegar desde abajo, porque el camino para llegar desde abajo es ganar una elección en una asamblea distrital y ganar una segunda elección en un consejo estatal o en un congreso nacional para participar en una tercera elección y convertirse en miembro del comité ejecutivo. Con esta metodología impuesta por el tribunal, pues se violó abiertamente el artículo 37 del estatuto. Y también quiero señalar que este proceso es anómalo en el sentido de que nosotros denunciamos en su momento, en octubre del año pasado, que fue el mismo tribunal el que anuló el proceso que Morena ya había establecido. Ya se habían llevado a cabo el 70% de las 300 asambleas distritales, es decir, 210, y el tribunal detuvo ese proceso usando como pretexto el padrón. El hecho hoy de que haya problemas con el padrón no nos debe de sorprender. Ahora imaginemos esta encuesta impuesta por el tribunal, donde van a participar simpatizantes que no se sabe ni siquiera cómo van a ser reconocidos como simpatizantes. Bueno, ya casi para terminar, el INE ya violó su propio cronograma, pues de hace 2 días, el 15 de septiembre, se debería de haber entregado el documento metodológico por parte de las empresas encargadas de la encuesta de reconocimiento. Ese documento metodológico no está en el sitio del INE, quiere decir que las empresas no lo entregaron o no se ha hecho público. Lo que nos llevaría a los que vamos a competir es que ni siquiera sabemos cómo se llevaría a cabo esa llamada encuesta de reconocimiento, que también ya fue criticada por el tribunal, porque de los 71 candidatos, simplemente el INE dice que va a tomar 6 y 6 sin ninguna justificación. Podría haber dicho 4 y 4, 8 y 8, 10 y 10, pero dijo 6 y 6. En una encuesta de reconocimiento, lógicamente, pues quien puede ganar esa encuesta de reconocimiento pues son los más famosos a nivel nacional. Candidatos que han estado expuestos en medios o que comenzaron campañas, precampañas, con mucho tiempo de anticipación para darse a conocer. Bueno, y finalmente, para abrir paso a las preguntas, el INE vuelve a violar el estatuto de Morena y, más grave, viola una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al permitir el registro de 2 compañeras que son miembros del Comité Ejecutivo Nacional y que se estarían reeligiendo. Ya desde el 30 de octubre de 2019, la Sala Superior del Tribunal dictó una sentencia en la que claramente señaló a los miembros de la estructura organizativa de Morena que fueron electos en 2015, se les aplica lo establecido en los artículos 10 y 11 del Estatuto de Morena, aprobado por el INE el 5 de noviembre de 2014. Y este artículo 10 señala que quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva solo podrá postularse para otro cargo del mismo nivel después de un periodo de 3 años y solo por una ocasión más. Bueno, esto me lleva a tener que impugnar el proceso oficialmente. Les comparto esta pantalla. Ayer me dirigí a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual inicié un juicio para la protección de los derechos político-electorales en contra de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el hecho de haber permitido el registro
de Jacob Polemski a la candidatura para la presidencia, y básicamente lo que estoy solicitando es esto: que se revoque a efecto de que se declare la improcedencia del registro como aspirante a candidata a Jacob Polemski por incumplir con los requisitos mínimos legales y estatutarios requeridos para tener esa calidad, y que por lo tanto no figure dentro del listado de las y los candidatos aprobados. Este juicio lo inicié ayer en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no soy el único. Estoy seguro que va a haber más impugnaciones, porque, repito, en la convocatoria del INE y en su lista aparecen dos compañeras del Comité Ejecutivo Nacional que no podrían reelegirse. Ahora, yo nada más objeté como candidato a la presidencia a la compañera Jacob Polemski porque ella está compitiendo por el mismo cargo. La otra compañera está compitiendo para la Secretaría General. Y yo estoy seguro que va a haber más impugnaciones de ese tipo y se va a alargar el proceso porque nos está metiendo en situación de desventaja con otros partidos políticos, porque ya no deberíamos estar cambiando dirigencias. La Ley General de Partidos Políticos marca que ya no hay cambio de dirigencias una vez que comenzó el proceso electoral. Y el proceso electoral pues ya inició desde septiembre, de principios de mes, a nivel nacional. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentar. Ya hay un boletín que me está haciendo favor Vicente Pérez de socializar, donde ahí viene la sentencia, el número de la sentencia, lo que dice el artículo, porque yo sé que a veces es difícil aferrar. Y abro el espacio para los que quieran preguntar. Sí, Ángel, tu servidor Iván González de Radar News, Activo Cuy, Televisa Querétaro. Tengo varias preguntas en este tema. Uno, primero, el tema del padrón de militantes de Morena siempre ha sido un problema, lo hemos visto, siempre ha sido una situación que quedan fuera muchos, quedan adentro otros, y que esto ha generado diferencias al interior de Morena. Y otro tema, ¿cómo saldrá Morena de este proceso? Porque pareciera que es una mezcla de viejas prácticas, uno por parte del PRD, de las tribus que buscan tener el control de estas dirigencias eternamente, y otro como viejas prácticas del PRI que buscan procesos a modos para ganar elecciones y mantener pues las dirigencias de los partidos. Serían mis temas, y sobre todo si repercutirá esto en el proceso electoral 2021 que dé desventaja, como señalas, a Morena, y si esto podría ocasionar que pierdan posiciones en la Cámara Federales, en los cargos que se van a elegir en los estados. Y ahorita te hago otra pregunta, Ángel, gracias. Sí, mira, Daniel, es un reto efectivamente para Morena, porque nos tenemos que mover en un doble carril. Por un lado, por ejemplo, aquí en Querétaro, yo presido el Consejo Estatal. El Consejo Estatal ya elaboró un plan de acción estatal independientemente de lo que suceda a nivel nacional. Ese es un plan estatal que lo tiene que sacar la estructura de Querétaro, y que también en otros estados de la República es lo mismo. Sí nos distrae el proceso nacional. De hecho, yo intervengo como candidato a solicitud de varios compañeros a nivel nacional por lo que tú acabas de señalar de las viejas prácticas de el acomodar las cuestiones a modo para tratar de llegar sin la vía estatutaria. Es evidente que quien no quiere seguir la vía estatutaria, pues a lo mejor ni siquiera ganaría una elección en una asamblea distrital en la que participan entre 400 y 1,200 personas, dependiendo del estado de la República. Aguascalientes, Morelos, Colima, Querétaro, que somos estados pequeños, normalmente acuden 400 afiliados a las asambleas. Al menos ese fue el número en los 5 distritos federales de Querétaro el año pasado, pero en Ciudad de México y el Estado de México acudieron hasta 1,200. Hay una parte del partido que estamos tratando de detener eso. No soy el único candidato, hay más candidatos y hay más candidatas, tanto a los dos cargos como a la presidencia como a la Secretaría General, que estamos tratando de evitar eso. Y
nos la ponen más difícil, sí, pero vamos a salir adelante. Es decir, estamos tratando de llevar al mismo tiempo el proceso de renovación con nuestro proceso de prepararnos para las elecciones de 2021. Y Morena Querétaro, a pesar de que las diferencias y de que tenemos candidatos distintos, que yo mismo soy candidato, en lo que tenemos bien claro es que vamos a tratar de ganar el proceso electoral el año próximo. Lo del padrón se tiene que resolver. Simplemente el mismo tribunal o el INE pues tendrían que decidir de una vez por todas cuál es el padrón que van a utilizar. Si es el padrón que tiene el INE, que son 469,000 afiliados, o si van a hacer uso del padrón que tiene Morena, en morena.sí, porque no hay coincidencia, pero no tendría que haber dualidad. O sea, el INE no podría decir, a ti te dejo fuera porque no estás en mi padrón, aunque estés en el de Morena, sí. Y a ti te dejo entrar, aunque no estés en mi padrón, pero sí estás en el de Morena, sí. Yo creo que eso no se vale, eso no, tendrá que ser muy claro el INE en decirnos a la gente de Morena qué padrón va a utilizar. Sinceramente es ridículo que la determinación del tribunal apele a simpatizantes cuando en realidad pues tenemos afiliados o en un padrón o en otro. Ese se tiene que arreglar y eso cualquiera que llegue a la presidencia es una demanda de la base de tener un padrón confiable. Ángel, y también, ¿esto crees que obedezca a esta situación que está viviendo Morena, a que se abrió la puerta cuando Morena estaba naciendo como partido y el arrastre que tenía con Andrés Manuel López Obrador a militantes que estaban en otros partidos como el PRI, como el PRD, que tenían estas viejas prácticas y que hoy vemos pareciera el reflejo de que se cobijó a esas personas? Y te comento, porque también señalaba el diputado Hugo Cabrera, que por ahí un senador, y que el único que hay senador distinto al PRI, que sería, o de PAN, que sería Juan José, está recorriendo el municipio, invitando a la base del PRI a sumarse, como dice, o a jalar a su proyecto. Esto pues implicaría también y tener más adeptos, o en este caso otras manos o otras formas de pensar adentro de Morena, que podría generar esto o complicar esta situación, Ángel. Sí, mira, es el precio por pagar de un partido que tuvo un gran arrastre en 2018, gracias principalmente al actual presidente de la República, esos 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel. No todos fueron para Morena, hay que tomar en cuenta que fuimos en una coalición. Hay más o menos 6 millones de votos que fueron aportados directamente al PES y directamente al PT. Ni modo, es el precio por pagar, es el precio por pagar incluso que en los estatutos de Morena están reglamentados que un determinado número de candidaturas deben ser otorgadas a personas que no militan en Morena, que no están afiliados. Pero vamos a ir encauzando esa situación. Con respecto a lo de precampañas o campañas adelantadas, este domingo va a haber un importante consejo estatal aquí en Querétaro, donde de alguna manera va a haber lineamientos precisamente para evitar ese tipo de situaciones, porque pues, dañan al partido. O sea, toda precampaña, toda práctica que viene de otros partidos daña a Morena. También hay que pensar que son cambios graduales. Un alto porcentaje, la mayor parte de la gente que estamos en Morena, pues no veníamos de ningún partido político, no venimos ni del PRI, ni venimos del PRD, ni del PT, ni de Movimiento Ciudadano. Pero sí es cierto que hay un cierto porcentaje de personas que sí se afiliaron a Morena, otras que no se afiliaron a Morena, que vienen de otros partidos y vienen con estas viejas prácticas. Lo más importante es poner disuasores para que no sean estas prácticas las que prevalezcan. Le quedaríamos mal a la sociedad queretana y a la sociedad mexicana si adoptáramos de manera crítica estas viejas prácticas. Morena tiene que ser diferente y la inmensa mayoría de la gente de Morena estamos por desterrar ese tipo de prácticas. ¿Hoy han detectado ya actos anticipados de precampaña de algún militante de Morena, de algún funcionario, de algún vamos a sacar lineamientos, porque hemos descubierto que hay pues gente que quiere ser candidato dentro de Morena, otros fuera de Morena, que están construyendo estructuras
Y bueno, pues en realidad las estructuras electorales las forma el partido siguiendo los lineamientos del partido y no personas ajenas al partido o incluso no militantes del partido que quieran construir una estructura personal. Esto es una cuestión institucional y la vamos a resolver de manera institucional. Muy probablemente después del Consejo emitamos un comunicado a los medios con la determinación que tomó el Consejo precisamente para evitar esas prácticas. Y si hay ahorita, y si hay dentro de estos adelantados algunos funcionarios, algunos unos funcionarios que fueron electos en cargos de elección. Sí, mira, no queremos que se adelanten ni funcionarios públicos que tienen cargos en el comité ejecutivo, pero tampoco representantes populares. Eso va a ir desde la senaduría a los diputados federales, diputados locales y regidores. El partido tiene sus tiempos. Una vez que se elija a la presidencia y a la Secretaría General, ya va a haber una normatividad, todavía tenemos tiempo, a finales de año, hay que pensar que las candidaturas se deciden hasta principios del año próximo. Es cierto que hay compañeros que han tenido una exposición a medios muy alta, eso también se va a tomar en cuenta, pero hoy el Estatuto de Morena es muy claro en una modificación que se hizo en 2018 al artículo 6º, en el cual para las candidaturas se van a tomar en cuenta los perfiles y la trayectoria. Ese artículo no lo teníamos en 2017-2018. Ese artículo se modificó después de haber ganado el proceso electoral de 2018. Y nada más por último, pues de mi parte, Ángel, Juan José Jiménez Yáñez, Gilberto Herrera Ruiz y Santiago Nieto son militantes de Morena, ¿sí están afiliados? Ninguno de los tres. Digamos, tanto Gilberto Herrera fue candidato al Senado externo, lo permiten los estatutos de Morena. El actual senador fue el suplente de Gilberto Herrera, que sube al Senado al pasar Gilberto a los programas sociales. Y el doctor Santiago Nieto, bueno, pues él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ninguno de los tres está afiliado a Morena. Gracias, Ángel, te agradezco por el tiempo, buen día. Buen día. ¿Alguien más? Veo la manita levantada de Gualita Jiménez o Paulina Rosales. Aquí andamos, buenos días, ¿cómo está? Bien, Gualita. Oiga, pues yo nada más como para precisar algunos detalles de su impugnación. En todo caso, digo, pues si se da o no se da algún tipo de respuesta, al parecer ustedes también estarían acompañando en cierta forma a Porfirio Muñoz Ledo, nada más confirmarnos esto, o quién sería el perfil en este sentido al que estaría apoyando la militancia estatal. No, mira, de hecho va a haber al rato una rueda de prensa a la 1:00. Yo colaboré en la organización, yo formo parte del Foro Nacional de Militantes de Morena, y este foro ha venido organizando una serie de encuentros para el compañero Porfirio Muñoz Ledo y para la compañera Citlali Hernández, candidata a la Secretaría General. Hay que tomar en cuenta que yo me inscribí como precandidato, como aspirante a ser candidato, antes de saber que se iba a inscribir Porfirio Muñoz Ledo. Es decir, de alguna manera, tanto él como yo venimos de la misma área, pero no nos debe de sorprender. Yo también he tenido apoyo de un grupo nacional que se llama Unidad de las Izquierdas, que en cambio está candidateando al compañero Flavio Sosa de Oaxaca para la Secretaría General. Es decir, en este proceso, algunos candidatos nos sentimos más cómodos, coincidimos más ideológicamente con otros candidatos y nos diferenciamos un poco de otros candidatos. A final de cuentas, yo creo que todos los candidatos y las candidatas son valiosas. La impugnación más bien va en el sentido de una violación estatutaria. No es personal, no porque yo no considere a Jacob Polemski como una candidata valiosa para la dirigencia de Morena. No, más bien es porque no se debe de permitir la reelección. Entonces, ese es el sentido. Uh-huh. Correcto. Y por otro lado también, y cambiando un poquito de tema, el día de ayer los senadores del PAN, del Partido Acción Nacional, han lanzado esta solicitud
poner a consulta pública el hecho de que se apoye con un seguro de desempleo a las familias que habían sido afectadas por el tema del COVID. Llama la atención por esa parte de la consulta popular, porque pues bueno, seguramente es como una especie de respuesta a lo que se hizo con la consulta para el enjuiciamiento de los expresidentes. Entonces, pues saber la postura de Morena a nivel estatal, si están de acuerdo en que se apoye de esta forma con seguros de desempleo a la población, y cuál es la lectura que le dan a que el PAN pues pida también una consulta para este tema. Mira, es contradictorio y yo te diría hasta hay un gran dejo de hipocresía por parte del PAN, porque el PAN tuvo 12 años en el gobierno federal. Los seguros de desempleo existen en Europa, promovidos por los estados de bienestar social desde hace décadas. Nosotros, los que estamos en Morena, los que provenimos de la izquierda, que tenemos una tradición de izquierda, hemos promovido ese tipo de medidas. Yo más bien les preguntaría a los panistas por qué durante 12 años no hicieron una consulta popular para un seguro del desempleo o por qué no lo crearon. Es simplemente una cuestión de oportunismo político. Ahora, si hubiera un seguro de desempleo y hay recursos, porque también eso hay que señalarlo, que tanto el PAN como el PRI dejaron altamente endeudado al país con 11 billones de pesos, nos dejaron 30,000 millones de dólares que se van del país por importar gasolinas, heredaron la deuda del FOBAPROA, pues sí sería bastante responsable que los panistas nos dijeran de dónde va a salir el dinero. Ojalá fuera del pago de impuestos, porque como hemos visto, pues muchos grandes contribuyentes no pagan impuestos. Yo creo que un seguro del desempleo es una medida válida, tal como los programas sociales que ha instaurado el presidente y que se dan en otros países, ¿no? Lo que sucede es que si aquí se da un apoyo a adultos mayores, se le llama populismo, pero si se hace en Suecia, se marca como una medida de bienestar social. En cualquier caso, independientemente de la pandemia, un seguro de desempleo es siempre una buena medida, ¿sí? Pero pues no deja de ser oportunismo político, ¿no? E hipocresía, repito. Ellos estuvieron 12 años en el poder, hoy controlan varios gobiernos estatales. Yo me preguntaría por qué Pancho Domínguez no ha instaurado un seguro de desempleo en Querétaro, ¿no? Tienen la posibilidad de hacerlo en Chihuahua, de hacerlo en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Guanajuato. Es decir, nos deberían de poner la muestra de que ellos ya pusieron un seguro de desempleo en sus estados, ¿no? De otra manera es demagogia. Gracias. Paulina Rosales, no sé. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, yo nada más puedo precisar unos datos sobre impugnación. Quería preguntarle cuándo se presentó y si tiene conocimiento de si en otros estados se ha presentado una impugnación similar o incluso por parte de otros aspirantes a la presidencia de aquí de Querétaro. Mira, yo la metí, yo sé que la maestra Carmen Gómez metió una impugnación, pero porque la dejaron fuera del proceso, porque el INE dijo que no estaba en el padrón. Esa la conozco y es seguro que se metió al tribunal. Yo al menos conozco un caso en Ciudad de México de un compañero que también metió una impugnación. Es decir, por eso yo señalé que hay al menos 2 impugnaciones. Hay que tomar en cuenta que los tiempos jurídicos son muy rápidos. El plazo para meter impugnación se cerraba ayer a las 12 de la noche. Entonces tienes que construir la impugnación con los antecedentes, la justificación jurídica, anexar datos de una manera muy rápida. Ahora, ¿esto a partir de cuándo se dio? Pues a partir de que el INE dio a conocer la lista. Es decir, antes no podías hacer una impugnación porque no sabías si el INE iba a respetar el artículo 10 o no. Entonces, yo sospecho que son varias impugnaciones por el mismo motivo. Y también estoy casi seguro que algunas impugnaciones van contra la candidatura o posible candidatura de la compañera Carol Arriaga, que es la secretaria de Mujeres, que es aspirante a la candidatura a la Secretaría General, pero digamos, como yo soy candidato bastante a ser candidato a la presidencia, entonces yo me dediqué única y exclusivamente
a lo que tiene que ver con la presidencia. Y ahí está Jacob Polémica. Y nada más en otro tema, acerca de esto que comenta los adelantados, ¿a cuántos han identificado que justamente están como anticipándose a esta época electoral? Y también si tienen o si tienen conocimiento, si entraría en este supuesto columnista de nombre Maximiliano, que también se ha mencionado pues que podría ser candidato a algún cargo de elección popular por Morena. Mira, al interior de Morena, hasta un poco de risa, pero no debería de serlo, hay gente totalmente ajena a Morena, que incluso medios lo ponen como candidato de Morena. El que me acaba de señalar de Arturo Maximiliano, yo no conozco un dirigente de Morena, ni miembros de la base, que lo estén solicitando como candidato. Hay una confusión. El hecho de que en 2018 haya sido candidato Adolfo Ríos no fue el candidato de Morena. Adolfo Ríos fue el candidato del PES. Y a partir de ahí nace una confusión, porque fuimos en coalición con el PES, en la coalición Juntos Haremos Historia, y entonces pareciera ser que hoy es como un deporte el andarse candidateando por parte de Morena, cuando ni siquiera se tienen los apoyos en Morena, cuando ni siquiera se ha platicado con la dirigencia del partido. ¿Quiénes andan en esta situación? Pues te voy a decir que en los 18 municipios hay compañeros que se les queman las habas por obtener una candidatura, pero no está avalado por el partido, ni el partido está haciendo campaña, ni se está permitiendo que haga campaña. Ya el partido hoy tiene estructuradas sus coordinaciones municipales, su estructura territorial, que está a cargo de consejeros estatales, y simplemente vamos a hacer una invitación a los compañeros, a todos los compañeros y a los externos que no están afiliados a Morena, a que respeten los tiempos. De hecho, esto es parte de lo que yo propongo como aspirante a candidato a la presidencia nacional del CEN, que se tienen que respetar los tiempos, se tienen que respetar los estatutos, se tiene que tomar en cuenta la trayectoria de cada uno de los posibles candidatos, pues porque le debemos a la sociedad queretana y a la sociedad mexicana el tener buenos perfiles, no en términos competitivos, no, en términos de buenos perfiles que si ganan puedan hacer un buen trabajo en beneficio de los queretanos o del pueblo de México. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera preguntar. Sí, Ángel, Sí. Pusimos la manita. Sí. María Teresa Lechuga y Arturo Ramos del periódico Defensa 4T de la Unidad de las Izquierdas. Sí. Sabemos que las figuras que suenan más fuerte porque tienen una trayectoria pública más conocida, o vamos a decir son más famosos, como Muñoz Ledo, como la propia Jade Colahora, Mario Delgado, entre otros, son los que con mayor probabilidad podrían ser reconocidos en esta encuesta abierta por la sociedad que va a ser encuestada. Por más que la primera pregunta que se le haga a la ciudadanía en la encuesta es si se asumen como simpatizantes o militantes de Morena, pues el azar implica que mucha gente que ni siquiera esté dentro pueda decir que sí o vote, en fin, y que a muchos otros participantes no los reconozca, incluso cuando ya de por sí va a llegar filtrada ya solo con 6 aspirantes para cada uno de los cargos. 6 para la presidencia, 6 para la secretaría. Lo cierto es que rostros como el tuyo o como el del compañero Flavio Sosa para la Secretaría General irrumpieron desde una izquierda de más largo tiempo, de más larga trayectoria en la lucha social. Una izquierda que viene luchando contra el régimen, el largo régimen neoliberal, a través de los partidos del PRIAN, el PRI y el PAN durante casi 40 años, y que me parece que sí le dieron otro tono también a la consulta. Gente que viene del sindicalismo, de otras luchas sociales, hacen que forzosamente Morena tenga que replantear su narrativa, que incluso estas otras figuras tengan que modificar su
discurso y en todo caso lo tengan que llevar mucho más hacia la izquierda o mucho más definido hacia las formas democráticas. Suponiendo que cualquiera de todas las otras figuras más reconocidas quedara ya al frente de la presidencia y de la Secretaría General, ¿qué queda para quienes estuvieron participando, por ejemplo en tu caso, si no quedaras al frente de la presidencia, para que dentro de Morena sigan haciendo que el partido reivindique estos principios de esa izquierda entendida como el núcleo que va a buscar la transformación viable, es decir, realista, en el contexto realista, pero que no deje de luchar por todos los principios de la democracia, la inclusión, la equidad, etcétera? ¿Y cómo sería ese proceso? Y también, ¿cómo podría participar la gente que no está dentro del partido, pero que sí acompaña a la 4T, que es el caso de muchos militantes de la Unidad de las Izquierdas? Una buena parte de ellos son propiamente militantes de Morena, otra parte no está en el partido, no está afiliada, pero no por ello deja de reconocer el gobierno de Andrés Manuel como un gobierno democrático, quiere apoyar a ese gobierno democrático, quiere hacer historia con ese gobierno y quiere apoyar a la 4T. Por ello la creación que hacemos en una convocatoria de los comités de defensa de la 4T. Quien quedase al frente, ¿cómo podemos hacer para acompañar todo el proceso de Morena y hacer que siga siendo el partido que siga sacando adelante la democratización del país? Mira, muy brevemente, hay que tomar en cuenta que la posición de Flavio Sosa y mía, pues estamos en fuerte desventaja, pero no sería ni la primera ni la última vez, ni el único país en donde dirigentes estatales llegan a una dirección nacional. Un problema que tiene Morena es que lógicamente todo está centralizado en la Ciudad de México, en la capital y en la zona conurbada, y entonces pues es un esfuerzo también de decir, miren, la provincia existe, los estados existen. Por otro lado también es una cuestión de trayectoria. Yo vengo en lo que hoy es Morena desde 2005, desde el desafuero, y he participado en todas las luchas que ha hecho Morena: fraude electoral de 2006, participación en el gobierno legítimo, Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, lucha contra las reformas estructurales. Me integré a Morena desde 2011, cuando era movimiento, soy de los fundadores como partido en 2013, estoy llegando desde abajo porque pues yo soy presidente del Consejo Estatal, fui elegido en 2015 en una asamblea distrital del Distrito Federal 4 de Querétaro, me reeligieron el año pasado en la misma Distrito Federal 4 y después en el Consejo Estatal me eligieron como presidente del Consejo Estatal, y si hay una diferencia con respecto a aquellos candidatos que quieren llegar desde arriba, que quieren llegar simplemente por una resolución del tribunal que les permite, sin haber hecho este trabajo de dirigencia, el poder llegar desde arriba. Ya no sabemos, Tere, si van a ser 6. Hay que tomar en cuenta que el tribunal le dio 72 horas al INE para resolver ese problema, y una de las cuestiones que cuestionó fue precisamente lo de los 6. Ya para cerrar esto, pues simplemente quien llegue va a llegar sin legitimidad, aunque llegara yo, aunque llegara Porfirio, aunque llegara Citlali, porque no se respetó la parte estatutaria, y entonces es una tarea de construir esa legitimidad y de las personas que participamos en este proceso, impulsar hacia la unidad. Yo de hecho tengo buena relación con algunos de los candidatos, he tenido varios encuentros aquí en Querétaro, incluso con Mario Delgado, he seguido la trayectoria, por ejemplo, de Gibran Ramírez, estoy un poco a favor también de la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, de la compañera Citlali, ¿no? Es más, de la compañera Carmen Gómez aquí en Querétaro, como candidata a la secretaría. Entonces yo creo que va a tener que ser un proceso muy rápido de construcción, y como tú señalaste, pues tanto Flavio Sosa como Citlali Hernández, como yo,
como otros candidatos, pues venimos de una tradición de izquierda y lo que queremos hacer es consolidar ese polo de izquierda y acompañar las políticas públicas del actual gobierno, manteniendo las puertas abiertas, pero siempre tomando en cuenta que no toda la gente se acerca de buena fe. Bueno, pues son las 10:43, yo les agradezco, yo mismo formé parte del comité organizador de la rueda de prensa de la UNA, donde va a estar por aquí Porfirio Muñoz Ledo, probablemente esté también la senadora Citlali Hernández, que es la candidata a la Secretaría General, y pues también si tienen chance darse una invitación. No es ninguna contradicción que yo participe en el comité de organización de ese evento. Repito, yo me debo más que nada a una cuestión de una candidatura promovida por la Unidad de Izquierdas y también por el Foro Nacional de los Militantes de Morena. Pues les agradezco su presencia, ya les hice llegar el boletín de la síntesis de lo que expuse, y pues muchas gracias y buenos días a todos. Buen día.